Hace 2 semanas comenzamos a ver la providencia divina a través de contemplar las vidas de diferentes hombres, y el último fue de una mujer de las Escrituras. Vimos cómo podemos ver a Dios obrar en la vida de Abraham, y vimos diferentes aspectos en donde es notorio, donde es muy claro que Dios está trabajando ahí. Vimos también esto de forma muy rápida por causa del tiempo, pero vimos algo de la vida de José, como la providencia, el acto de Dios de dirigir todas las cosas se manifiesta en José, y en cada uno de estos vimos aplicaciones para nosotros. Y concluimos con Esther, y vimos cómo las cosas pasaban por casualidad. Aconteció casualmente que tal y tal sucedió. Eso lo hicimos, hermanos, a fin de que nuestra fe esté bien fundamentada en la Escritura y que entendamos que la doctrina de la providencia no es un razonamiento filosófico, o sea, nacido de la pura razón, sino que es una verdad revelada en las Escrituras. Y aquí este último comentario me hace hacer una aclaración. Yo creo que la providencia es algo que se puede conocer por medio de contemplar la naturaleza, el orden creado, el perfecto orden, el lugar del sol, las estaciones del año, nos hacen ver que hay alguien que ordena las cosas. De hecho, tanto así que varios filósofos como los estoicos, como algunos filósofos y eruditos del pasado, como Séneca, entre otros, ellos escribieron respecto a la providencia sin ser cristianos, y ellos hablan de un control. Entonces, este es algo conocido comúnmente, pero la providencia que nosotros promovemos no es un simple control de algún ser sin personalidad que simplemente está dirigiendo todo. No, nosotros creemos que Dios, el Creador, es el que dirige todas las cosas, y en ese sentido la providencia como nosotros la conocemos solo puede provenir de las Escrituras y de ningún otro lugar. Entonces, esa fue nuestra introducción a esta doctrina. Me dio mucho gusto saber, además, que la semana pasada con nuestro hermano Irán pudieron ver algo de esta doctrina en relación a la enfermedad o al sufrimiento. Y así que esto ha ayudado a seguir construyendo, a seguir fortaleciendo esta doctrina. Dios mediante tendremos esta parte 2 y quizá 1 o 2 lecciones más y concluiremos. Hermanos, mi propósito en esta lección es establecer 2 cosas, simplemente 2 cosas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y es, en primer lugar, ¿cuál es la base de la providencia divina? ¿Cuál es la base? ¿Por qué hay una providencia? Ayer escuchaba un autor, un predicador, y él hacía una pregunta bastante útil, porque esto es lo que algunos promueven hoy en día. ¿En dónde está mi espacio? Si hay tal cosa como la providencia, ¿en dónde está mi espacio? ¿Dónde queda ese lugar? Quiero mostrar, hermanos, varias razones por qué la providencia de Dios es necesaria. ¿Cuál es la base de esta? Y en segundo lugar, hermanos, mi propósito es mostrar el alcance de esta providencia, o sea, hasta dónde llega el poder de Dios en gobernar, sostener, preservar todas las cosas. Así que esos 2 puntos, Dios mediante, la semana que viene vamos a empezar a profundizar en la doctrina de la providencia de una forma más
teológica, más de la forma en la que comúnmente ha sido tratado. Hoy todavía estamos poniendo los pilares, hermanos, los pilares sobre los cuales construimos. Comencemos antes con algunas definiciones. La semana pasada pude proveer una definición, la definición del Catecismo de Heidelberg. No obstante, hermanos, no pudimos avanzar mucho en la cuestión de las definiciones, así que hoy me tomaré la libertad de traer más definiciones para que quede claro de qué estamos hablando. Repitamos la definición de la confesión del Catecismo de Heidelberg. Dice: ¿qué es la providencia? Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar. Vean esto, la providencia tiene que ver con el acto de Dios, es el poder de Dios que está en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida, la bebida, la salud, la enfermedad, las riquezas y las pobrezas, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo sabio y voluntad paternal. Veamos ahora la confesión de Westminster. La confesión de Westminster. Dice esta confesión: ¿qué es la providencia? Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige. Vean estas palabras que se repiten en las confesiones: sostiene, mantiene, dirige, gobierna, dispone todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, conforme a su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Y ahora vayamos a aquella que ustedes tienen en sus notas, la definición de Berkhof. Lois Berkhof dice que la obra de providencia es la obra de Dios por la cual Él preserva a todas sus criaturas, preserva, o sea, mantiene. Esto es, permite que las cosas continúen siendo lo que son. Está activo en todo lo que sucede en el mundo. Este es un punto importante de la providencia. Esto podríamos llamarlo concurrencia, la concurrencia. Y en último lugar, dirige todas las cosas para su determinado fin. Déjenme explicar brevemente esta definición, aunque como he dicho nos tomará otra lección o dos más comprenderlo en su totalidad. Verlo, quizá no comprenderlo, pero al menos sí verlo en su totalidad. Hermanos, que Dios hace una obra de providencia significa que Él mantiene a la piedra siendo lo que es. Que Él mantiene a la piedra siendo lo que es. La piedra se sostiene en tal substancia, en tal forma, porque Dios está preservando tal materia. La concurrencia quiere decir que cuando la piedra, digamos, es usada y alguien la avienta hacia un vidrio, la concurrencia quiere decir que Dios está obrando para que la piedra actúe como piedra y el vidrio actúe como vidrio. Y entonces el acto de quebrar es un acto en donde Dios está sosteniéndolo. Concurrir quiere decir está trabajando junto con tal cosa.
Esta será una doctrina muy importante para no caer en fatalismo. Para no caer en fatalismo, la doctrina de la providencia no elimina la actividad del hombre. Y en último lugar, la providencia implica un fin. O sea, Dios está dirigiendo todas esas cosas a un fin. Hablemos nuevamente de la piedra. La piedra es sostenida como piedra, preservación. Actúa como piedra cuando es lanzada, concurrencia. Y esa piedra tiene el propósito de, digamos en ese caso, su fin inmediato es quebrar ese vidrio. Entonces, ese sería el fin. Vamos a hablar más de esto, como he dicho más adelante. Pero al menos esto es lo básico que debe haber en nuestras mentes respecto a la doctrina de la providencia. Hermanos, trabajando en este entendimiento común, ahora sí comencemos a indagar cuál es la base de la providencia divina. O sea, ¿por qué Dios ejerce este poder sobre todo el mundo, sobre todas las cosas, sobre los mismos ángeles? Y la razón principal, hermanos, o al menos con la que vamos a iniciar es esta: porque Dios es el creador de todas las cosas. Cuando el niño forma cierta figura con su plastilina, él se molesta grandemente cuando alguien usa esa plastilina para otro propósito, destruyéndolo así su gran obra de arte. Bueno, Dios creó todas las cosas. Dios te creó a ti. Dios creó cada parte de este mundo. Es de esperarse que este Dios creador dirija todas las cosas conforme a su voluntad para sus propósitos. Y el hombre no puede decir, ¿qué haces? No puede reclamarle, ¿por qué así? Porque Él es el creador de todas las cosas y Él tiene derecho a manejarlas. Así que cuando alguien pregunta, ¿y en dónde termina mi espacio? ¿Cuál tu espacio? ¿De dónde sacas ese pronombre posesivo? ¿De dónde sacas ese mi? ¿Cuál tú? ¿Qué es tuyo? Creo que esto entendía bien Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, vean qué importante es entender la doctrina de la providencia para nuestra religión. Vean cuán importante es entender la doctrina de la providencia para nuestro caminar. Hermanos, qué importante es entender la doctrina de la providencia cuando hay tiempos difíciles en nuestra vida. La iglesia ha estado pasando por diferentes pruebas. Creo que nuestro chat de iglesia lo testifica. Mensajes tras mensajes, en donde somos informados de las enfermedades, tribulaciones, angustias, pruebas que la iglesia está. Nuestro mismo hermano Joseph está actualmente en un sufrimiento muy fuerte. Y hermanos, ¿cuánto alivio puede traer esta doctrina? No para entender muchas veces los planes de Dios, hermanos, pero para bendecirlo aun cuando no lo entendemos. Pero en segundo lugar, ¿por qué Dios gobierna el mundo? No solo porque Él es creador. Segundo lugar, Él es rey. La doctrina de la providencia, dice Joel Beeke, descansa en la soberanía de Dios. Dios ejerce su poder en un reino de extensión universal. El reino esencial de Dios no tiene límites, sino que incluye toda la creación. Su reino domina sobre todo, dice el Salmo 103, versículo 19. ¿Por qué Dios ejerce su providencia en el mundo? Porque Él es soberano y no puede dejar de serlo, hermanos. No puede dejar de ser soberano, no puede dejar de ejercer su poder. Dios, al crear,
necesariamente se vuelve el soberano de esa creación. No creó el mundo para que otros tomaran control, sino que Él mismo lo hace, ya que este mundo está dirigido hacia un fin, la gloria de Dios. En tercer lugar, Dios ejerce su providencia porque la creación no puede subsistir sin la providencia. Esto es algo sumamente importante. Hay algunos que creen que Dios solamente ejerce su providencia en algunos aspectos. Sí, por ejemplo, hablamos la semana pasada de una falsa doctrina llamada el deísmo. Y esta doctrina del deísmo dice que Dios simplemente interviene en ocasiones y a eso le llamamos providencia, como a esos actos ocasionales de Dios en donde estando fuera del mundo interviene, ¿sí? Como si hubiese una burbuja y mete su mano para acomodar algo y eso es llamado providencia. El problema es este, hermanos. La creación no puede ser. La creación no puede ser. No tiene existencia aparte de que Dios la mantenga existiendo. Déjenme intentar contrastar esto con quién es Dios y qué es la criatura. Hermanos, en Dios, ser o existencia y quién es Él es lo mismo. Déjenme recordar el texto de Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le pregunta, Señor, ¿y quién les voy a decir que me ha enviado? ¿Cuál es tu nombre? Dime. Hermanos, ¿qué harías tú si te preguntan, ¿y cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? O vamos a hacerle así. ¿Qué harías cuando a ti te preguntan sobre quién es ese hombre o esa mujer? Y imaginemos que es tu cónyuge, ¿sí? Y entonces te está preguntando la persona, ¿quién es él? ¿Qué respondes tú frecuentemente? Sé que no respondes. No respondes, Él es. Porque esa persona que tú estás intentando describir, esa persona particular, no es igual al concepto o a la realidad de existencia. O sea, esa persona y la existencia no son lo mismo. Entonces, ¿tú cómo lo describes? Bueno, Él es mi esposo o mi esposa, Él es el trabajador de esta empresa, y así es como nosotros describimos. Pero cuando Moisés viene a preguntarle al Señor, dime cuál es tu nombre, la respuesta es, yo soy. Yo soy el que soy. Su respuesta es, yo soy el que vivo. Para mí, ser este Dios y ser es lo mismo. En Dios la existencia es algo de su ser. En nosotros no, hermanos. Nosotros no somos sinónimos a existencia. Nosotros somos una persona, una criatura particular que si dejamos de ser, el mundo sigue, ¿sí? Si dejamos de ser, el mundo sigue. Bueno, Dios es la fuente de todo ser, de toda criatura. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué Dios tiene que ejercer esta obra de providencia? Particularmente nos estamos refiriendo aquí a la preservación. Porque aparte de esta obra, nada puede existir. Hermanos, déjenme decirlo así. En el momento en que Dios detiene su providencia, déjenme decirles lo que no pasa. ¿Han visto esos inflables, no? Y ahorita estamos viendo de esos unos muy feos en todas partes, ¿no? Por estas fiestas que están en nuestros días. ¿Qué pasa cuando los apagan?
prácticamente podríamos decir que en un sentido poético se derriten. Eso no le pasa a la creación cuando Dios deja de sostenerla. ¿Saben qué pasa? Dejan de ser. En el momento en que Dios detiene su acto de providencia, hermanos, no es que el globo se derrite, se desinfla. No, dejan de ser. Dejan de ser en ese preciso momento. Hermanos, contemplemos aquí la distinción entre quién es Dios y quién es la criatura y qué es la criatura. Aparte de su obra, el mundo no puede ser. La providencia es ese constante poder de Dios sobre la creación. Entonces, no hay tal cosa como un globo en donde Dios mete la mano para actuar de cierta forma y arreglar algo. La providencia es el constante poder de Dios sosteniendo el mundo. Entonces, la creación no es divina. Por eso, cuarto lugar, por eso Dios la sostiene, porque la creación no es divina. La creación no tiene voluntad propia, no tiene existencia propia, hermanos. ¿Qué pasa si, imaginemos que la materia puede existir sin Dios, pero no hay un acto de providencia, de gobierno de Dios? El mundo estaría estático absolutamente, no habría un fin. No, Dios está dirigiendo todas las cosas hacia un fin. Déjenme citar las palabras de William Osei Breckel. Dice: cada objeto testifica que su ser y existencia no se origina en sí mismo, más bien ha sido creado por Dios y por tanto no es capaz de existir por sí mismo ni de generarse a sí mismo, pues el mismo poder es necesario para ambas cosas. Si fueran independientes de Dios, no estarían sujetos a Él, pero son dependientes a Dios. Por lo tanto, todas las cosas están sujetas a Él. La providencia es, por lo tanto, un acto, hermanos, no solo es un acto necesario en Dios una vez que el mundo existe, es un acto necesario para la criatura. No solamente es que Dios es un ser soberano que una vez crea no puede abandonar la obra de sus manos, como nos enseña su carácter, la obra de sus manos Él la va a guardar. No solo es que para Dios eso es necesario, para la criatura es necesario, hermanos. Así que esto esté guardado en nuestras mentes. Pasemos al segundo punto. Y es el alcance de la providencia de Dios. ¿Hasta dónde llega? Ok, nos hemos librado del deísmo, cierto, nos hemos librado de esa falsa filosofía que Dios simplemente creó el mundo, le puso sus leyes, se fue y de vez en cuando viene a intervenir. Pero hermanos, ¿hasta qué punto es la providencia de Dios? Yo creo que aquí a veces fallamos nosotros como cristianos en hacer justicia a las Santas Escrituras. Hermanos, el mosquito que mataron ayer, ¿qué opinan? ¿Estaba bajo el control absoluto de Dios la vida y existencia de tal mosquito? Veamos qué dicen las Escrituras, y aquí vamos a mover nuestras Biblias, así que espero que las hayan traído. Déjenme antes poder citar las palabras de James Dolezal. Él dice: el alcance de la providencia de Dios es tal que abarca todo lo tratado en la teología cristiana después de la creación. O sea, si Dios no crea, no hay providencia. Porque Dios no necesita ejercer dominio sobre sí. Y si no tendríamos un problema en Dios, como si la soberanía
fuese un atributo de su ser y con esa soberanía controla su ser. No, Dios no ejerce dominio sobre sí, no necesita ejercer dominio sobre sí. Su voluntad, hermanos, es perfecta. Entonces, debido a que Dios crea, hay tal cosa como providencia. Y esto la abarca todo, hermanos. Desde la doctrina de la creación, el hombre, la doctrina del pecado, sí, ahí vamos a tardarnos un tiempecito cuando lleguemos a ese punto en nuestros estudios. ¿Cómo entender que Dios gobierna absolutamente todo, preserva todo, guarda todo y lo dirige hacia los mejores fines? ¿Cómo entender eso en relación con el pecado? Pues sí, Dios gobierna todas las cosas, aún al malo, para su gloria. Así que todo está bajo su control. Veamos el testimonio de las Escrituras. Abran sus Biblias en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, este texto y otros más que tienen en sus notas que pueden revisar después, nos declaran que Dios ejerce un dominio total sobre el mundo. Avancemos en esto y abramos nuestras Biblias en el Salmo 104. Salmo 104, versículo 13. Hermanos, no solo gobierna sobre las cosas más importantes del mundo, no es solamente la decisión del nuevo presidente en los Estados Unidos, no es solo la decisión del presidente de nuestro país, lo que Dios tiene bajo su control. Aún Dios ejerce dominio sobre todo objeto físico. Todo objeto físico, hermanos, desde el mosquito hasta la bacteria, hasta el gran monstruo marino, tanto que obedece a su voluntad. Salmo 104, versículo 13. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno. Hermanos, hoy las bestias del campo comieron, porque Dios produjo la hierba del campo para su sostenimiento. Sí, hermanos, quizá aquella bestia que nunca vamos a ver, que quizá ningún hombre va a domar, algún animal del bosque que nunca va a ser de servicio para el hombre. No obstante, estas bestias reciben su alimento de Dios y la hierba para el servicio del hombre. Hermanos, a veces pensamos que esto denigra en un sentido o puede denigrar a Dios, porque cuando nosotros contemplamos a un jefe, ¿sí? Nosotros esperamos que el jefe no sea el que hace cierto trabajo. Él es el que va a estar mandando y solamente va a tomar las decisiones más importantes. Hermanos, eso es cierto en un hombre, porque un hombre no puede hacer todo. Claro que tendría más gloria ese hombre si en la empresa él fuera el único y la saca adelante haciendo absolutamente todo. ¿Pueden imaginar la gloria que él tendría? Imagínense un gerente, un administrador que puede gobernar toda una empresa con cientos y cientos de plantas y solamente siendo él
el único empleado de esa empresa? Eso es imposible, porque el poder falta. Y por lo tanto, cuando para nosotros es mejor que el tal jefe no haga ciertas labores de la empresa, porque eso lo haría ver, dentro de lo poco que puede hacer, debe elegir esto mejor. Pero debido a que Dios es un ser con infinito poder, que no se cansa, que no se fatiga, Él puede dominar, hermanos, desde el rey más poderoso del mundo hasta el mosquito o la pulga. Él la sostiene, la gobierna, la preserva, la domina hacia sus mejores fines y propósitos. Hermanos, intentemos imaginar esto para maravillarnos de quién es Dios. Intentemos imaginar un gobierno absoluto sobre todas las cosas existentes. Vayamos a Mateo capítulo 6. No solamente el heno, aún el mundo animal está bajo su control. Dios ejerce su providencia sobre este mundo animal. Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y qué pasa cuando dice en otro lugar nuestro Señor que no hay ni un pajarillo que cae a tierra si no es la voluntad del Padre? Hermanos, ni un pájaro cae a tierra. Y el propósito de esto es llevarnos a argumentar de lo menor a lo mayor. Sí, los animales son inferiores. Sí, los animales no poseen la imagen de Dios. Los animales son hechos para el provecho del hombre. Es cierto, el hombre no debe aprovecharse, no debe jugar con lastimar a los animales. Por eso creo que la caza como un simple acto de diversión es erróneo. No obstante, estoy a favor de la caza, que es para alimentarse, porque son los animales para eso fueron puestos, para el hombre. Pero el Señor los cuida. Y si cuida a ellos, su argumento es, si ellos son menores, hermanos, yo no podría decir eso si estuviéramos hablando de un hombre u otro, o de clases sociales, o de raza y demás. No podríamos decir eso, pero con los animales podemos decir, son menores, inferiores. ¿Cuánto más inferiores? Muchísimo más. Porque el hombre posee la imagen de Dios y el animal no. Ahora, cuidemos nuestra bestia, dice Proverbios. El piadoso cuida de su bestia. El insensato la va a maltratar y la va a golpear como Balaam. Pero el justo la cuida. Si Dios cuida a estos seres inferiores, ¿cuánto más a nosotros? Hermanos, y este no solamente es un punto. Podemos salir y reflexionar sobre el cuidado de Dios a nosotros a través de contemplar cómo Dios cuida del mundo y otros animales. Abran sus Biblias en Job capítulo 12. Versículo 23. Dios ejerce dominio sobre los asuntos de las naciones. Dice Job 12:23. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Algunos me preguntan si estoy enterado de cuestiones de orden mundial y un montón de esas cosas. Realmente no soy fan de eso. No porque no crea que hay un enemigo allá que está intentando voltear todo y está intentando destruir, sobre todo la iglesia, hermanos. Claro que creo en eso. Pero mi descanso y la razón por la que puedo dormir es porque las naciones están en la mano de Jehová. No pasa nada en esta nación que no es su santa voluntad. Hermanos, si nuestra confianza estuviera en los reyes, ¡ay de nosotros!
Por eso la gente está tan desesperada, por eso la gente tiene tanto odio hacia los hombres en poder, hacia el presidente, los diputados y nuestros gobernadores. Hay amargura, hay insatisfacción porque la esperanza está puesta ahí. Hermanos, no podemos esperar. Realmente no me espanta del gobierno que tenemos, no me espanta en lo absoluto, porque es lo que el corazón malvado del hombre quiere. Así es como, hermanos, muchos dicen, ¿y a favor de qué bando estás y demás? Si quieren hablar de eso, podemos hablar en otro momento de eso, que por quién votaría en tales casos, con mucho gusto, porque sí tengo mi distinción. Pero no obstante, hermanos, cuando vemos la otra parte y lo indagamos, son tan pecaminosos como los demás. Mi confianza está en que Dios gobierna a los hombres. Vean lo que dice Proverbios 21. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Como el repartimiento de las aguas, así está el rey en su mano, le obedece. Hermanos, por eso es que podemos ser librados de malos sentimientos contra otras naciones que, digamos, oprimen u oprimieron. Porque en última instancia entendemos que es Dios quien ha gobernado todas las cosas. Hechos 17:26. Dice que Dios ejerce su providencia respecto al hombre desde su nacimiento hasta el fin de sus días, así como el lugar de su habitación. Lean conmigo Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si te preguntas por qué naciste en aquel lugar, por qué estás en esa casa, por qué estás actualmente en ese trabajo, la razón es porque Dios ha gobernado todo. Hermanos, hermana, esto puede traer libertad de la amargura. Libertad de la amargura. Porque ciertamente, hermanos, quizá no estamos en lo que nosotros pensamos debería ser el mejor lugar. Quizá los hijos que nos tocaron no es lo que nosotros deseábamos. Quizá no estamos en el hogar, los hijos se pueden quejar, la esposa se puede quejar porque voltea a ver a esa criatura que le tocó por esposo y dice, caramba. Pero realmente, hermanos, todo está sujeto a Dios. Hermana, ¿estás luchando contra la amargura por tu condición actual? ¿O hermano? Porque aunque la lucha creo que de la amargura es particularmente del corazón de la mujer, no obstante, los hombres también se pueden amargar. Hermano, que esto traiga libertad, que esto traiga gran libertad. Tú dirás, no, pero es que fue suerte que me tocara aquí. Bueno, dice Proverbios 16:33 que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ni siquiera la suerte es algo que ocurre aparte de la soberanía de Dios. Entonces dirá alguno, entonces dirigiré mi vida por la suerte. Y entonces agarran su moneda para echar su volado y me caso con una incrédula o con una cristiana. No, es cierto que aunque en el pasado la suerte sirvió como una forma de dirigir, hoy en día yo pienso que la suerte ha dejado de ser un medio de revelación porque la revelación de Dios ha cesado. Y ahora es por su consejo que dirigimos nuestra vida. Ahora es por su voluntad. ¿Por qué los apóstoles tuvieron que echar suertes para elegir entre dos hombres para el apostolado? Porque no tenían claridad sobre eso. Y ellos todavía estaban esperando la revelación. Ellos recibían revelación sobrenatural. Pero la revelación sobrenatural ha esperado. Si tú haces eso, yo creo que el volado estará gobernado por Dios en lo que salga. Pero si tú eres necio en dirigir tu vida a través de eso. Porque el Señor ha puesto
Quizás sale que era con la incrédula, no porque el Señor te lo está revelando, sino para que veas cuál necio eres, cuando aquí dice que solo puede ser en el Señor. Quizás es para que entiendas que el Señor ya no revela su voluntad a través de Esta es una corcholata de hecho, pero quería decir, no traje una moneda, pero me refiero a los volados. Romanos 8:28 dice que la vida y cada experiencia que los cristianos pasan está gobernada bajo Dios. Oh, hermanos, este tiempo, como he dicho, ha sido de aflicción. Consuélate a través de esto, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué cosas? Hermanos, el contexto es tribulación, angustia, desnudez, espada, hambre. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué decía la iglesia temprana? Oh, nuestros amados hermanos están empezando a ser perseguidos, pero todas las cosas ayudan a bien. Señor, con esto ahora Esteban está en tu presencia y ahora tu iglesia está siendo movida a predicar el evangelio. Todas las cosas ayudan para bien. Cuando el diablo intenta dañar, intenta dar un golpe severo, realmente, hermanos, está bajo el servicio de Dios para cumplir su voluntad. Así le dice Dios a Asiria. ¿Recuerdan ese texto? Dice, he agarrado el hacha y con esta voy a cortar el árbol. El hacha es Asiria, es mi siervo. Y después dice, pero Asiria, te voy a castigar porque has hecho esto. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Si Dios usó a Asiria para castigar a Israel, bueno, Dios usó a Asiria de su buena, perfecta y santísima voluntad para disciplinar a su pueblo, pero Asiria actuó de su malévola intención de destruir al santo pueblo de Dios. Dios es soberano, santo, justo y obró perfectamente. Asiria es culpable, merece el castigo. Su providencia se manifiesta además, no solo en gobernar todas las cosas de su pueblo, sino en proveer las mejores cosas para su pueblo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no pienso que esto solo se refiere a la cuestión económica, a veces solo se usa para eso, pero pienso que se refiere a todas las necesidades cristianas, van a ser suplidas. Ok. A la luz de esto, veamos la cita de Joel Beeke. Dios está en control de todas las cosas y todos los eventos. Ya sea un gran pez tragando a un hombre desobediente, o un pequeño pez tragando una moneda y luego siendo atrapado en el momento preciso para pagar los impuestos de un hombre obediente. Dios reina en todo lugar porque Él es Dios en todo lugar, el Señor omnipotente. Él es el único Dios verdadero y Señor, pues todos los lugares y poderes están sujetos a su voluntad, autoridad y poder. Ok, déjenme terminar con unas aplicaciones a la luz de esto que hemos contemplado. Como he dicho, estos solo son los pilares. Hasta ahorita, ¿cuántos pilares llevamos? Quiero que recuerden al menos 3 pilares. 3. Uno es la providencia de Dios, es el poder de Dios. Que esto sea claro. La providencia de Dios es Dios obrando. ¿Cuándo vimos esto? La semana pasada. Cuando vimos cómo Dios interviene, cómo Dios obra, cómo Dios está en control de todos los asuntos de los hombres. Segundo pilar. Dios gobierna todas las cosas porque aparte de su obra de providencia, nada podría ser lo que es. Y en tercer lugar, Dios gobierna todas las cosas. Ese ha sido el último punto. O sea, no hay nada que salga de sus manos. A la luz de esto, hermanos, aprendamos a maravillarnos,
aprendamos a meditar. Ustedes tenían una tarea de hace como 3 o 4 semanas, hermanos. Y hoy en la mañana, mientras estudiaba mis notas nuevamente, recordé de la tarea y se va a añadir una tarea, hermanos. La tarea inicial era contemplar la creación para poder bendecir a Dios, para poder glorificarle. Señor, cuán grande es tu poder con esto que veo. O cuán hermoso es tu ser con esto hermoso que refleja tu gloria. O tu sabiduría. Mira cómo la podemos contemplar. Pero ahora, hermanos, nuestra tarea es todavía contemplar la creación, pero ahora a la luz de la providencia y ver cómo hay un orden perfecto para todas las cosas que suceden, hermanos, ya sea externo o en nuestras propias vidas. Cuando yo reflexiono para atrás en ciertos momentos de peligro de mi vida, realmente uno se puede maravillar de cómo Dios ha obrado, de cómo Dios obra y alabarlo por eso. Miren lo que dice William Osei Brackett. Observa la disposición ordenada del universo y cómo todo tiene propósito y funciona conforme a ello. Observa cómo una cosa no interfiere con la otra, sino que coopera con la función de la otra. Considera la ausencia de confusión entre las criaturas de varios tipos y precisión y orden sin entender su propósito. De hecho, el método científico solo funciona porque Dios es. El método científico, el cual se basa en repetir el mismo experimento varias veces para, habiendo propuesto una hipótesis, poder establecer tal hipótesis, se basa en el método científico. Si no hay un Dios que sostiene todo, ¿qué esperanza tengo para la ley de la gravedad? ¿Qué esperanza tengo que esta moneda que lanzo 10 veces no se va a convertir en un momento en tierra, en aire, deja de ser? Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer entender a los hombres que se dicen ateos. Tú dices ser ateo y por lo tanto no hay un orden, todo viene de la nada. ¿Cómo entendemos incluso el método científico si no hay un ser que está sosteniendo la manzana como manzana mientras estás haciendo todas las cosas necesarias para tu hipótesis? ¿Con qué precisión el sol, la luna y las estrellas conocen sus cursos y el tiempo de salir a ponerse? Hermana, enseña geografía a tus hijos con este concepto. Hazles entender que por esos centímetros entre la tierra y el sol, por unos centímetros de diferencia, estaríamos o congelados o estaríamos desintegrados nosotros como seres humanos y sin vegetación y demás. Conozcamos, hermanos, esa información. Conozcamos que es Dios, tomémosla como nuestra, hermanos. Qué preciso es el tiempo, dice William Osei Brackett, establecido de las mareas altas y las bajas. Los pájaros saben cuándo llegar y cuándo irse. Cada flor conoce cuándo debe abrir. Cada especie permanece consistente tanto en su ser como en su manera de procrearse, de manera que desde la creación del mundo hasta ahora ninguno falta. Y hasta el día de hoy, Darwin no nos ha podido responder si conoce un animal que habiendo sido pájaro ahora es perro. Eso es lo que argumenta Darwin, hermanos. Nos reímos y está bien. Hay que reírnos de eso porque realmente es una... Déjenme ser cuidadoso con mis palabras, porque a veces me emociono y realmente, hermanos, es algo absurdo. Darwin argumenta por una macroevolución. ¿Por qué? Porque él veía unos pajaritos, ¿sí? Veía unos pajaritos y analizó cómo estos pajaritos empezaron a mutar. Tenía un pájaro, pero para la adaptación por el terreno en donde estaban, este piquito del pajarito se empezó a hacer más largo, quizás su plumaje cambió por el clima y demás. Y entonces habló de la evolución. Nunca nadie ha negado la cuestión de la microevolución, o sea, que los seres se adaptan a sus lugares para poder protegerse de las inclemencias. Hermanos, esto lo vemos en algo tan sencillo como cuando nuestro cuerpo intenta defenderse
O como cuando una nación puede empezar a tener una tonalidad de piel más oscura debido a que ésta está empezando a intentar protegerse. Claro que creemos en esa microevolución, si la queremos llamar así, pero el pájaro nunca se convirtió en cerdo, porque Dios lo mantiene lo que es. Y hasta ahorita el darwinismo está, hermanos, imposibilitado de dar una respuesta. Si tienen maestros, hablen con ellos de esto. Díganles que dónde se comprueba la macroevolución. Pregúntenles, háganles ver que su fe, porque ellos tienen fe. Dicen que no son religiosos. No, son muy religiosos, porque su fe es ciega. La nuestra no, hermanos. La nuestra está basada en la infalible palabra de Dios y en la razón. En la razón. Hermanos, el cristianismo no es antirrazón. Por eso dijo Lutero en el concilio, en la dieta de Worms, dijo: si no se me comprueba por las escrituras o la razón, porque sí, hermanos, el cristianismo no se contrapone a la razón. Así que hagámosle ver que el darwinismo no es solo contra la Biblia, es contra razón, es anticientífico. De eso se jacta el ateísmo, de ser intelectuales. No, yo creo que son antiintelectuales. El ateísmo es un paso atrás, hermanos. Ok, me estoy desviando en este punto. Dice Isaías 40:26: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Oh, hermanos, esta debe ser nuestra tarea frecuente, meditar en las obras de Dios. Además, lo que hemos visto, estos 3 puntos que hemos repasado, deben corregir nuestro entendimiento. Y déjenme explicar lo que quiero decir con esto, con una pequeña historia que nos narra Archibald Alexander Hodge en sus estudios teológicos. Él dice que el gran doctor Witherspoon vivió en una residencia rural llamada Tusculum, en Rocky Hill, 2 millas al norte de Princeton. Un día, un hombre entró precipitadamente en su presencia gritando: Doctor Witherspoon, ayúdeme a agradecer a Dios por su maravillosa providencia. Mi caballo salió corriendo, mi carruaje se rompió en 1000 pedazos en las rocas y mire, no estoy herido. El buen doctor se rió con benevolencia por el carácter inconsistente de la religión del hombre. Y no lean más. ¿Cuál es lo inconsistente de la religión del hombre? ¿Qué está mal en el razonamiento del hombre? Hermanos, y a veces nosotros solemos enfatizar o hablar así de la providencia de Dios. Continuemos. Pues respondió: conozco una providencia 1000 veces mejor que la tuya. He manejado ese camino rocoso hasta Princeton cientos de veces, y mi caballo nunca salió corriendo, y mi carruaje nunca se rompió en 1000 pedazos. Sin duda, la salvación fue providencial, pero tanto como lo fueron los viajes sin problemas del presidente de la universidad. Dios está en el átomo tan real y efectivamente como está en el planeta. Dice, ok, ¿estás maravillado por esta providencia? Entonces tú tendrás que venir diario a mi oficina de ahora en adelante para agradecer la providencia de Dios de que me trae diario con bien. Hermanos, a veces pensamos que la providencia es solamente cuando íbamos o chocamos o un tráiler nos iba a aplastar en la carretera y nosotros vimos y hablamos con los demás, hermanos, la providencia de Dios ahí estuvo guardándonos. Y sí, también estuvo en el carro del otro hermano que lo protegió. Ahora, no haré un gran lío de esto, hermanos. Sé que queremos decir cuando nos referimos a, no, es que fue la providencia. Está bien, creo que
solemos hablar de esa forma para enfatizar como aquellas veces en donde la notamos o es para nosotros más perceptible. La realidad es que es para nosotros más perceptible, hermanos, porque Dios está en la providencia tanto con la persona que se salva del choque como la persona que choca y está en el hospital. No hay ninguna diferencia en la providencia de Dios. No es que Dios dejó a este y lo dejó caminar en su voluntad, en su soberanía, como si la criatura lo tuviera. Entonces, no estaré yendo por ahí si escucha a un hermano, es que la providencia, y hermano, no haré eso por supuesto, entiendo qué queremos decir. Lo único es que, aunque lo digamos, entendamos, hermanos, que tanto en los tiempos difíciles, como en los tiempos de peligro, como en los tiempos de riesgo, como en los tiempos de paz, Dios está gobernando todo. Hermanos, seamos amonestados. Si Dios gobierna todas las cosas, ¿cómo es Dios? Es santo, sapientísimo, sabio, bueno, bondadoso. Huyamos por tanto de la queja en contra de Dios y de la amargura y estemos contentos con los que tenemos, hermanos. Esta es la dosis para la paz y el gozo en la vida cristiana. Que Dios ha puesto todas las cosas para tu propio bien. Además, hermanos, esto afecta nuestra vida en traer paz y descanso. Podemos descansar en la vida cristiana porque porque entendemos que Dios está cerca de nosotros, porque no abandona a sus hijos. Puedes tener paz. Puedes saber, y hermano, consolarte en esto en medio de la tribulación. Y aquí vamos a acabar, aunque nos ha faltado algunos pequeños puntos, pero no quisiera tomar más del tiempo. Cerremos con este pensamiento, hermanos, con esta última verdad, y vayamos a Dios en oración para pedir su bendición sobre su palabra y esta doctrina.